¿Qué tal? Feliz día. Nuevamente nos encontramos aquí el equipo de Poder y Dinero, también de elpolitico.com junto a ustedes para darles esa visión un poco más allá, más profunda de diversos temas que ocupan a nuestra región. El día de hoy vamos a profundizar en la economía argentina, esos 100 días de gobierno de Javier Milei, una persona que justamente revolucionaba toda esa idea de la economía con ese anarcocapitalismo, de qué se trata, qué ha hecho, qué no ha logrado, profundizar en una serie de aristas y sobre todo entender lo que es el tema macroeconómico y también el tema microeconómico. No es lo mismo que The Economist diga que él puede presumir justamente de algunos logros en macroeconomía o que lo estaría haciendo bien, a entender lo que están viviendo los argentinos dentro del país. Es por ello que vamos a sumar a esta transmisión a dos personas. En primer lugar, a José Daniel Salinardi, él es contador público nacional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, pero adicionalmente es el productor general de Poder y Dinero, este espacio que hemos venido compartiendo a través del político.com. Y que adicionalmente da un panorama 360 en toda la materia política, económica, global, y adicionalmente es un programa que se difunde a través del UCLTV de Uruguay. Bienvenido, José Daniel, y te dejo la palabra para que presentes a nuestro invitado en el día de hoy. Bueno, Gaby, muchas gracias, como siempre, muy amable. Un saludo para toda la audiencia. Y como tú has dicho, tenemos hoy la posibilidad de contar con la presencia y la palabra de un gran amigo de Poder y Dinero, un gran amigo de todos nosotros, pero principalmente un profesional muy consultado, que se llama Gustavo Amaturo. Gustavo es un empresario de múltiples actividades. Él es doctor en Ciencias Económicas de la misma facultad donde estudié yo, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en cuestiones de energía, también en cuestiones de criptomoneda. Tiene una faceta empresaria múltiple y además es consejero delegado de FinGurú, que es un medio digital social muy seguido aquí en la Argentina y en Latinoamérica en general, con un público muy joven, muy activo, que escribe, que publica, con mucha presencia en las universidades. Y por eso aprovechamos, por los conocimientos que tiene Gustavo, por la experiencia, para invitarlo a compartir este momento y que nos dé su visión sobre algo que charlamos asiduamente, que es el contraste que hay en la Argentina de Milei entre lo que tú has llamado muy bien la macroeconomía, o sea, lo que desde el exterior de la Argentina ven sobre el gobierno de Milei, y la microeconomía, que es esas mismas medidas que Milei impulsa, esas mismas reformas que está tratando de generar, lo que ha hecho hasta ahora, pero cómo impacta en la economía familiar, en la microeconomía, en el bolsillo de los argentinos, que tiene algunas diferencias importantes y que va a incidir con el tiempo en otro tema, que es en la paciencia de los argentinos. Hoy el gran interrogante que hay en la República Argentina es esta distancia que hoy existe entre la microeconomía y la macroeconomía. Está soportada o cubierta por la confianza que todavía un gran porcentaje de la población tiene en Milei, la paciencia que eso genera en soportar un ajuste económico duro, pero también la duda de hasta cuándo va a durar esa paciencia. Por eso lo primero que vamos a pedirle a nuestro apreciado amigo Gustavo es que haga una especie de, digamos, análisis de la Argentina pre-Milei, la Argentina de Milei, cómo eso impacta en la macro, en la microeconomía, y después vamos a ver entre los dos cómo aprovechamos para torturarlo con nuestras preguntas. Me gusta esa parte. Gustavo, bienvenido, muchas gracias como siempre y te pasamos la palabra. Bueno, la verdad que el agradecido soy yo, un gusto compartir este espacio con Gaby, con José y con la audiencia. Así que bueno, vamos a ver si podemos poner algo de claridad en lo que es la realidad argentina, que nos tiene acostumbrados a la confusión y a la sorpresa, ¿no? En forma permanente.
Quizás sea oportuno hacer un repaso de cuál es la Argentina pre-Milei, que cómo Milei agarró a este país, que tenía unas circunstancias complejas, no menores. En términos de pobreza, Argentina llegaba casi al 50% de su población. Recordemos, Argentina tiene un poco más de 45 millones de habitantes. Eso quiere decir que más de 22 millones de personas son pobres. ¿Qué quiere decir que son pobres? Que con los ingresos que tienen los grupos familiares no pueden satisfacer las necesidades que tiene el grupo. Más del 10% de los argentinos son indigentes. ¿Qué quiere decir que son indigentes? Que no solamente no pueden resolver las necesidades familiares, sino que no pueden resolver las necesidades alimenticias. No pueden resolver la cuestión de alimentos de la familia. Otra característica que tenía la Argentina pre-Milei, que sigue teniendo, son altas tasas de inflación. Argentina terminó el año 2023 con una inflación superior al 150% anual. Otra de las cuestiones, ya que viene desde hace muchos años afectando a lo que es la sociedad argentina, es una tradición en el incumplimiento de los contratos, tanto en lo que tiene que ver los contratos entre privados como los contratos que hace la administración pública con privados. Me refiero, por ejemplo, a la cantidad de defaults en su deuda que ha tenido la República Argentina, me refiero a los cambios de modelo de país que se van de una punta a la otra, con la consecuente cambio de sistemas, de formatos contractuales, obra pública sí, obras haciéndose con participación público-privada, ahora privadas solas. Todo eso va generando cambios en los modelos contractuales que muchas veces terminan siendo interpretados por jueces discrecionalmente de acuerdo a cómo va la política nacional. Otro de los problemas que tiene la Argentina y que tenía en el momento de asumir Milei o antes de que sea presidente, tiene que ver con que la economía estaba y está altamente intervenida. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que había tipos de cambio múltiples, había controles de precio, había y siguen habiendo impuestos a las exportaciones, cuando en la mayoría de los países se fomenta la exportación. Y restricciones a las importaciones. Para que tengan una idea, aún hoy en Argentina quedan pendientes de pagos decenas de miles de millones de dólares de importaciones de los años pasados, porque el Banco Central no da acceso al cambio, a poder comprar dólares para pagarlo, y las importaciones que se están haciendo de acá en adelante se obligan a pagar en cuotas, no se pueden pagar contados. La presión tributaria es altísima, existen cientos de impuestos en la Argentina, nacionales, provinciales, municipales, permanentes y circunstanciales. Hay una alta participación de la economía en negro, algunos dicen que llega al 50% de la actividad económica que no tributa, que está en negro. Se dice que hay un Estado sobredimensionado, que hay muchos empleados públicos y también muchos subsidios. Digamos, Argentina está saliendo de un modelo donde está subsidiada la energía, el combustible, las telecomunicaciones, el empleo, el transporte público, digamos, subsidio en casi las cuestiones de que son de consumo habitual y masivo, había algún tipo de intervención del Estado. De todas estas cuestiones, el presidente Milei ha decidido ocuparse particularmente de tres. La inflación, que básicamente es el eje de su programa económico, reducir la inflación. Achicar el Estado, digamos, reducir el tamaño del Estado. Y ir terminando dentro de lo que es este modelo de achicamiento del Estado con lo que es el subsidio, con lo que son los modelos de subsidios. Para eso ha liberado tarifas, está desregulando todo lo que es la política de transporte público. Desde el punto de vista de reducir el Estado, está impulsando despidos masivos o reducciones en los contratos de los empleados públicos nacionales y está impulsando a que los gobiernos provinciales hagan lo mismo. No se está hablando de qué pasa con la pobreza y con la indigencia. De hecho, muchas de estas medidas que podrían llegar a ordenar la macro, que sería resolver las cuestiones de los grandes números del país, están complicando la micro, que básicamente es consumo, es demanda y oferta.
No se está hablando de la naturalización de los incumplimientos contractuales, cosa que a mi criterio debería ser la piedra angular de cualquier política, porque sin reglas claras, sostenibles y sin ajustarse a la ley, no hay estructura ni organización posible. Si las reglas no son claras, no van a venir inversiones. Migrar de un modelo de inversión pública a inversión privada, que es una de las cosas que pretende el gobierno del presidente Milei, sí o sí requiere reglas claras y sostenibles en el tiempo. Para eso es necesario que haya consenso con las fuerzas opositoras. Para que una medida, una política sea clara y sostenible en el tiempo, tiene que estar apoyada por la gran mayoría. En este momento está en duda las capacidades del gobierno de establecer acuerdos con la oposición. Tema muy importante que no se hable de la naturalización de los incumplimientos contractuales. Después, sobre el tema de la intervención de la economía, se están haciendo cosas a medias. Se han liberado los precios de varios productos, digamos, los controles de precio han casi desaparecido, cosa que llevó a que fundamentalmente los precios de los bienes, de los productos concentrados, digamos, en Argentina no es un mercado donde haya mucha competencia, digamos, los bienes de consumo masivos están concentrados en muy pocas empresas. Con lo cual los precios de referencia se fijan más que en cuestión a un tema de costo, beneficio, precio de venta, sino es en cuánto puede pagar el cliente. Entonces nos encontramos con un descontrol en algunos precios de productos de consumo masivo y una ruptura nuevamente de los precios relativos de bienes y servicios. Mientras tanto, la economía sigue estando intervenida, como hablábamos antes, en las cuestiones de importación-exportación. Las importaciones no se pueden pagar y las importaciones siguen pagando impuestos por exportación, digamos, tienen retenciones a las importaciones, a las exportaciones. Tampoco se habla de la economía en negro, no hay programas para incluir a esa economía con sistemas tributarios diferenciales o premiar al que está en blanco y castigar al que está en negro, no se está hablando de eso. No se habla tampoco de los impuestos, de la alta presión, se dice que se van a bajar, pero en una segunda etapa. Y sí se está haciendo con el tema como veíamos antes, se está haciendo con el tema de los subsidios y el achicamiento del Estado, ¿no? Entonces, uno de los ejes que hizo mucha mecha en la sociedad argentina, y creo que fue uno de los motivos por los cuales lo votaron principalmente el presidente, era un enfrentamiento entre lo que él denominaba la casta y la gente, entendiendo por la casta lo que es el establishment político, el establishment económico y el establishment, digamos, estructural. Dentro de eso estamos hablando de jueces, estamos hablando de diputados, estamos hablando de partidos políticos. La realidad que todo lo que hemos visto hasta ahora está hecho para seguir sacándole recursos a la gente en detrimento de hacer cambios estructurales en la casta. Digamos, no han habido cambios estructurales que representen una mejora de la situación de la gente en detrimento de la política. Digamos, hay un tema que recién decía José, que todo eso está basado en la paciencia y en la confianza. Te quiero agregar algo, mirá, tal vez vos lo viste. Hay un gráfico que vi estos días, que en el mismo gráfico muestra la evolución de la confianza de los ciudadanos en el gobierno y sobre el mismo gráfico la evolución de la situación económica particular de los ciudadanos. Obviamente está hecho sobre una muestra, como toda encuesta, como todo gráfico. Entonces vos vas a ver en ese gráfico que van prácticamente paralelas, o sea, se mantiene constante, con pequeños altibajos, la confianza que hay en la gestión de Milei, se mantiene constante, pero mucho más abajo, la situación económica de los gobiernos, con una diferencia. En el final de la curva o del gráfico, la confianza en el gobierno está casi horizontal, pero la situación personal de los ciudadanos está en picada para abajo. Entonces, ¿qué es lo que
según los que analizaron eso, dicen, no queda mucho tiempo como para que la pendiente del primer gráfico, la que muestra la confianza de los ciudadanos en Milei, empiece a tener un pequeño vuelco para abajo y tienda a juntarse con la que marca la mala situación de los ciudadanos. Ese tiempo puede ser 2 meses, 3 meses o lo que sea, pero si no hay resultados inmediatos, eso va a suceder. Y eso es lo que está, y ahora voy a ir a un tema político, y eso es lo que está esperando la oposición en sus múltiples facetas, el kirchnerismo, los sindicatos, las organizaciones sociales o lo que fuera, para empezar a, digamos, de alguna manera, horadar los cimientos del gobierno de Milei. Entonces, la pregunta que todo el mundo se hace es, ¿cuánto tiempo le queda al gobierno para que esa conjunción se produzca? Porque si realmente se produce, la situación en Argentina va a ser mucho más complicada de lo que está ahora, porque ya no va a poder hablar de la culpa es de Massa, la culpa es de Cristina Kirchner o la gente, por más que sea cierto y por más que eso tenga fundamento, porque 14 o 15 años de kirchnerismo no pueden equipararse a 4 meses de él, pero a la gente ya no le va a importar. Gustavo, vos conocés muy bien cómo funciona eso. Mira, hay algo muy gracioso. Yo no sé si alguna vez, Gaby, vos tuviste la oportunidad de ir a una cancha de fútbol en Argentina, pero las canchas de fútbol son lugares que son reducciones de cómo funciona una sociedad, digamos. La cancha de fútbol, lo que tiene que ver el deporte popular de cada país, ¿no? Es una reducción, porque vos ves, y una reducción a su vez una caricatura, porque vos ves en un espacio chico, controlado y exacerbado, cómo es la psicología social de ese grupo. La verdad que particularmente no soy fanático del fútbol, pero tengo un hijo que sí lo es hincha de un club que se llama River Plate, y en una oportunidad descendió de categoría y tuve que acompañarlo a ver todos los partidos que jugaba River de local durante todo el ciclo de la B, que es mucho más largo que el de la A. Así que tuve que ir a ver los partidos. Pero yo, como no me interesaba el fútbol, yo miraba más a la gente que al partido. De hecho, no pude ver un gol. Siempre que escuchaba los goles, cuando quería ver el arco, esperaba la repetición, pero no los podía llegar a ver. Pero lo que me llamaba más la atención, que era que de pronto la hinchada pedía por un jugador que estaba en el banco de suplente esperando por entrar. Ponelo al 6, dale, director, burro, ponelo al 6, le gritaban y un montón de otras cosas. Hasta que al final, no sé si era porque la gente lo pedía o porque el director decidía meterlo, entraba al 6. Y el 6 jugaba mal. Y le decían, sacalo a ese burro, ¿por qué lo pusiste? La misma gente que antes le gritaba, ponelo al 6. Era algo muy llamativo porque era cuestión de minutos. Todo eso transcurría digamos, en el lapso de un tiempo de fútbol, que son 45 minutos. En 45 minutos el director técnico pasaba de ser el mejor, le gritaban, pelado, te quiero, porque era Almeida, ¿te acordás? Sí. El director técnico. De River, te amo, te quiero, decir, andate, renunciá, no servís para nada, pero en minutos. Esa es la paciencia que le tenía el hincha de River a su equipo. Cuando hablo del hincha de River, hablo del hincha de River, de Boca, de Chacarita, hablo de todos los equipos de fútbol. En definitiva, estoy hablando del argentino. El argentino es muy exitista, y demanda resultados rápido en general. En este momento yo quería justamente puntualizar algo con respecto a esos minutos. Yo quería ser como abogada del diablo. Apenas tiene 100 días Javier Milei en el gobierno. Hay muchas cosas de las que no habla, como tú bien apuntas, Gustavo, pero también hay cosas que se están ejecutando. Y para arreglar una economía tan compleja como la Argentina hace falta tiempo y hace falta paciencia. Recuerdo, o sea, la vivencia que podría tener es la de Carlos Andrés Pérez, que bueno, ya hace unas cuantas décadas, cuando trató de hacer unas reformas importantes que todos los economistas apuntan a que si eso se hubiese hecho, Venezuela se hubiese arreglado, y eso más bien desembocó en un Chávez.
La paciencia del argentino. Yo quisiera saber si cuando empezó un nuevo periodo Alberto Fernández junto a Cristina Kirchner estuvieron en los primeros 100 días de gobierno midiéndole minuto a minuto cada uno de los índices económicos, porque estoy casi segura que no. Es decir, quieren que Javier Milei haga un milagro muy rápido y que atienda absolutamente 10 o 20 puntos que son fundamentales cuando es imposible lograrlo, tratando un poco de hacer abogada del diablo. A él se le mide con una vara distinta a la que se le ha venido midiendo a los Kirchner en los últimos 20 años con respecto a la economía, o siempre el argentino ha sido muy efectista y siempre está reclamando, porque yo no siento que estuviera a punto de caer el gobierno con los Kirchner. Aquí pareciera que si no llega a las elecciones de medio término, ya ese gobierno se acaba. No sé si es tan dramático o es más la expresión del argentino, que justamente es tan apasionado, que luce de esa manera. Es muy interesante la consulta, porque es probablemente así como se vea desde afuera. Argentina es un país que le cuesta mucho ser gobernada sin apoyo de partidario, digamos, sin un partido político. ¿Por qué? Porque solamente tener en cuenta que la gran mayoría de las provincias, sobre todo las más chicas, son feudales. Digamos, son los mismos gobernadores que se van repitiendo, o es un gobernador que elige a su sucesión. Digamos, no es una sociedad, te diría que es más monárquica que democrática desde ese punto de vista, porque el que llega al poder se perdura en la medida en que, bueno, justamente porque el Estado interviene mucho, entonces la intervención da discrecionalidad, porque hay muchos empleados públicos, entonces tienen miedo de perder el empleo. El riesgo que tenemos en este caso con Milei es confirmar lo que todo el mundo pensaba que era que estaba mal hecho, confirmar que está bien que haya empleados públicos, porque el problema que tenés hoy en Argentina es que no hay inversión, ni pública ni privada. Argentina era un país que después del 2001, donde hubo una tremenda ruptura de los contratos, todos los contratos entre públicos y privados, entre privados. Pensar que los contratos que estaban pactados en dólares se resolvieron en pesos que se habían devaluado de 1 a 4. ¿Sí? Entonces, imagínate, todo eso en términos de economía son flujos de fondos, ¿no? Son recursos que se van de un sector a otro, del sector privado al financiero, del sector público al privado, del privado al público. Son transferencias discrecionales y como un terremoto que se llevan las cosas de un lado para otro, cosa que vuelve imprevisible la economía, ¿no? Te la vuelve imprevisible. Desde ahí hasta acá nunca nos recuperamos. Nosotros seguimos estando en la misma crisis del año 2001. Sí. El kirchnerismo no la pudo resolver. El Cambiemos o el PRO tampoco. Y, digamos, el temor que tengo en particular es que la manera en la que se está llevando esto, no por la oposición, sino por el oficialismo, termine confirmando que lo anterior era mejor. Más de tiempo a esa estrategia, porque en 100 días no puedes medir que estas, o sea, hay que arreglar en parte la macroeconomía para que la microeconomía esté mejor. Aquí en Estados Unidos suben las tasas de interés, incluso sabiendo que eso puede llevar a una recesión al país, y lo hacen de manera consciente para arreglar lo grande y que eso luego impacte en el ciudadano. Por ejemplo, podríamos esperar que en los próximos 3 meses o 6 meses el argentino toque fondo, sea peor, pero a partir de allí todo sea mejoría, y que en 3 años más ya Argentina tenga una nueva visión económica, o es muy complejo y más bien hay que desechar también y buscar a una tercera vía. Mira, vos lo dijiste muy claro, son 100 días. 100 días es nada. Es nada y mucho más para una fuerza que no era una fuerza política. Para, digamos, el presidente... Y que no la lleva todavía. Él sigue algunos, sin apoyo. Claro. Entonces, primero, no tiene política, no tiene estructura propia. Y lo que sí tiene en su activo principalmente es que tiene claro qué es lo que quiere. ¿Sí? Tiene una claridad en lo que quiere hacer. Y no tiene miedo en hacerlo.
no le importa pagar el precio político que tenga que pagar. Ese te diría que es su principal activo y también es su principal riesgo, porque es un activo de alto riesgo. No es un activo, digamos, si su activo fuera aumentar el empleo público, nosotros diríamos, y bueno, la verdad que nadie se va a quejar porque le ofrezcan trabajo en el Estado. ¿Sí? Acá es exactamente al revés. Su activo es echar empleados públicos. Su activo es... Ahora, vayamos a analizar la macroeconomía, porque en definitiva, lo que tiene interesante el planteo es decir, che, mira, estamos haciendo all-in a la macroeconomía. Estamos invirtiendo toda la economía, a la macro, a expensas de la micro, digamos. Estamos tirando todos los cañones para resolver las cuestiones estructurales de la Argentina a expensas de que la gente viva peor. ¿Sí? Esa es la realidad, ese es el planteo. Y la gente lo está acompañando. Ahora veamos, ¿se está interesando la macro? Vamos, para que te dé una idea, vamos a estar diciendo, Estados Unidos sube las tasas para resolver cuestiones de inflación, ¿sí? Si bien las duplicó las tasas, digamos, de lo mínimo hasta lo máximo, estamos hablando de 2-3 puntos, ¿sí? No estamos hablando de 10%, sí. 20%. Estamos hablando que son ajustes en sintonía fina y que cada vez que hay un rumor de que la tasa va a subir, la economía, las acciones bajan, la economía se resiente. 1/4 de punto estamos hablando, 1/4 de punto. La Fed es súper responsable y te diría que evalúa cada movimiento de tasa, pero casi de manera quirúrgica. Nosotros acá en Argentina no tenemos un bisturí, tenemos una motosierra. Entonces, cuando yo te hablo de tasa de interés, te estoy hablando que Milei fijó la tasa de interés de referencia de la Argentina durante el mes de diciembre cuando asume, hasta el mes de marzo, que es el mes que acabamos de terminar, en el 110% anual en pesos, ¿sí? Ahora bajó al 70%, 110% anual en pesos, con un dólar, entre comillas, estable. O sea que Argentina, desde el punto de vista de costo financiero o de resultado financiero, pagó durante estos últimos 3 meses una tasa en dólares anualizada del 110% para sus colocaciones en pesos. Hoy está pagando un 70% en dólares, porque está el dólar está en 1.000 pesos, está clavado en 1.000 pesos, un dólar 1.000 pesos. ¿Está bien? ¿Es razonable? ¿Es una demostración de confianza de los mercados hacia el presidente Milei o hacia la política económica? ¿O no hay una enorme transferencia de recursos de los sectores productivos al sector financiero? ¿Qué compañía puede financiarse realmente sin aumentar sus precios pagando una tasa de interés del 70% anual o del 40%? Porque a ese efecto es lo mismo. 40, 70, arriba del 10 es toda una locura. Digamos, si no está previsto que aumenten los precios de acá a futuro, o es más, algunos especulan con que los precios van a bajar, no se puede financiar la producción, porque ya tiene un costo implícito, que es el costo del dinero. El costo del dinero a nivel producción es el costo de los costos, porque es tu costo de oportunidad. Es cuánto querés ganar o cuánto deberías ganar para asumir una actividad de mayor riesgo a colocar la plata en un plazo fijo. Si hoy por dejar la plata en un plazo fijo a mí me pagan el 70% en moneda dura, porque teóricamente este modelo te habla de que el dólar es lo que vale. O sea que si el dólar vale 1.000 pesos, vale 1.000 pesos. Y no tiene indicio de subir. ¿Por qué? Porque justamente por efecto de la recesión y por efecto del desempleo que se está produciendo, mucha gente está deshaciéndose de sus dólares para poder llegar a fin de mes. Y muchas compañías que tienen excedente de pesos los tienen colocados a estas tasas porque es la única manera que tienen de mejorar los resultados operativos de sus compañías. Hoy es más importante el gerente de finanzas de una compañía que el de operaciones. Porque las empresas ganan plata por la parte financiera. Entonces en Argentina ya lo vivimos esto. Esto es lo que se llama patria financiera. Es donde se vive mejor especulando, colocando tasa, que trabajando. Entonces, de vuelta, el que tiene plata, mira, te voy a dar un ejemplo. Yo pago un alquiler de una casa.
La casa debe ser una casa que vale $1,500,000. ¿Sabés con cuánta plata colocada tasa de interés pago el alquiler? Con 50.000. ¿Tiene alguna lógica comprar una casa de $1,500,000 si podés pagar la renta con $50.000 colocados? Y te guardás 1.450.000. Es ridículo, no es apto con la vida económica. Gustavo, a ver, esa es la radiografía, como yo le decía a Gaby, de la diferencia entre la macro y micro y cómo se ve Argentina y cómo la vivimos la Argentina. Ahora, la pregunta mía y la de todos, obviamente vos no vas a tener la respuesta, pero sí tu opinión. ¿Cuánto dura esto? O sea, ¿o qué medidas faltan tomar para que este proceso, que planteado así parece bastante perverso para el argentino, empiece a modificarse, digamos, a dar los resultados que el gobierno espera que den para los ciudadanos? Porque si no, pensá que dentro de 6 meses estamos en, o 7 meses, dentro de 7 meses estamos en fin de año. Después viene la fiesta, empieza el 2025 y otra vez tenemos elecciones. Y se van a volver a mezclar los tiempos políticos con los tiempos económicos. La oposición va a hacer su juego. Y si ahí no está, digamos, basada, fundada bien esta política, es bastante preocupante caer en ese escenario nuevamente. Mira, vamos a segmentar a la sociedad en 3 estamentos, ¿no? Los ricos, la clase media y los pobres. Como dijimos antes, los pobres hoy son más del 50% de la sociedad. Y no es una cuestión de ahora, sino que es una cuestión que ya viene de hace tiempo. Hay mucha gente que está acostumbrada a ir viviendo con menos cosas. ¿Sí? Es como que hay una costumbre de la gente que sus padres vivieron mejores, sus abuelos vivieron mejores, digamos, me refiero en términos de poder adquisitivo, ¿no? Con lo cual esa gente tiene una paciencia distinta a la que puede tener otra clase que está viendo el deterioro de sus ingresos y de sus posibilidades. Pero los pobres no están viendo un gran deterioro y de hecho están acostumbrados al deterioro constante. ¿Sí? Si vos tenés 3 manzanas y te quedaste con 2 manzanas y media, sí, tenés media manzana menos, pero digamos, no es algo que te vaya a cambiar la vida, media manzana. La clase alta y una parte de la clase media alta, ya lo que está haciendo, está cambiando dólares a pesos, lo está colocando a tasa y está bancando el negocio y está bancando su gasto con el subsidio que está pagando hoy la Argentina. La Argentina cambió su modelo de subsidio. En lugar de subsidiar el transporte público, la energía o la educación o la salud, está subsidiando la renta financiera. Sí, totalmente. ¿Sí? Esos tipos están más que bien. Digamos, es más fácil. Antes lo que me costaba $1,500,000, ahora lo resuelvo con 50.000. Que siga el baile. Ahora, hay un sector que es el que más apoyó a Milei, que es un sector que está viendo por primera vez, después de bastante tiempo, que el negocio no cierra, que no puede vivir con lo que le genera su negocio. Entonces tiene que ir a los ahorros. Que como el modelo del kirchnerismo se basó en micro y no en macro, y cuando me refiero a micro, me refiero a consumo, sostener el consumo interno a cualquier precio. ¿Qué pasó? Generaron ahorro y generaron recursos, y tienen más de 2 autos, y tienen más de una propiedad, y tienen casa de fin de semana. Bueno, toda esta gente va a empezar a deshacerse de esos activos para poder llegar a fin de mes. Y se van a deshacer de esos activos a precios de remate, porque no va a ser uno el que lo va a vender, lo van a vender todos juntos y no va a haber quien los compre. Entonces, para mí, lo que sigue es, digamos, esa fase del sinceramiento, del cambio circunstancial de poder adquisitivo que está teniendo la clase media y media baja. Está bien, o sea que lo que vos decís que, digamos, esto se va a estabilizar
cuando la clase media y media baja, que es la que mueve por ahí la economía interna, digamos, llegue a su situación real, a vivir como tendría que haber vivido siempre. O Bueno, como eso también es discutible, José. Yo no sé si para mí la realidad es la que es, no es la que debería haber sido. Hoy la realidad es esta y antes la realidad era otra. Digamos, pensar que antes, cuando vivíamos mejor o peor, era una realidad, es discrecional, es algo muy subjetivo. Nosotros tuvimos control de cambio durante, no sé, 20 años. Y bueno, para nosotros se nos volvió una realidad el control de cambio. Cuando algo se sostiene durante 20 años pasa a ser real, no pasa a ser una fantasía. Está bien, sí, 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 te entiendo, te entiendo. O sea que va a haber muchas realidades distintas, porque cada familia de la clase media o media alta vivió de una manera, está bajando de esa situación. Todos están, es muy difícil, salvo el que esté en el negocio financiero, que esté haciendo ganancias o teniendo buenos ingresos hoy en día. ¿Viste? Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cuánto dura? Para mí dura hasta que vos tengas que empezar a analizar tus activos y veas que nadie te los compra y que lo que te Claro. costó un montón ganarlo no vale nada. Para mí dura Eh, hasta ese momento. otra consulta, Gaby, acá por ahí también. Ujú. Todos los apoyos internacionales que está recibiendo Milei, llámese, obviamente, empezando por Estados Unidos, pensá que estuvo Anthony Blinken aquí, estuvo el senador Marco Rubio, hasta el jefe de la CIA vino hace unos días. Obviamente tuvo un encuentro en Washington, en la CIPAC, con Donald Trump muy afectuoso. Ahora la la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, está pidiendo autorización para que lo dejen participar en la próxima reunión del G7. Y bueno, su discurso en el Foro Económico de Davos fue, digamos, muy valorado. Esos apoyos internacionales tienen, digamos, algún efecto práctico para, digamos, las políticas o para apoyar y volver realidad y mejorar la situación de los argentinos que propicia Milei? O Bueno, real, decime, Milei decime. está justamente buscando esos préstamos del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos multilaterales para, en teoría, enderezar aún más la economía. La gran pregunta es que se hacen con más deuda. Claro. ¿Puedes arreglar el tema profundo de deudas y de problemas económicos que tiene Argentina? No necesariamente. Él va a aprovechar justamente ese apoyo para tratar de blindar esa estrategia y conseguir más fondos, y veremos si le pasa lo mismo que le pasó a Mauricio Macri o él lo enfoca de una manera distinta. Esa parte creo que la pueden analizar mejor ustedes. Aquí el tema es que esos apoyos no están pensados en el argentino y en la mejora o no de Argentina. Esos son apoyos de solidaridad automática por una línea de derecha que se quiere recuperar en una parte del mundo. Es tan sencillo como eso. Aquí hay un hombre que hace una afrenta a la izquierda, que sabe manejarse muy bien comunicacionalmente, y Javier Milei hace exactamente lo mismo con terapia de choque del otro lado. Y esa entonces figura la tienes que convertir en un dios, porque es fundamental en tu lucha ideológica y cultural. Entonces, creo que esas visitas obedecen más a eso. Sí me llama la atención el tema de Estados Unidos en particular, porque podríamos ver que la administración Biden, en teoría, está más afín a esas otras ideologías. Sin embargo, Estados Unidos mandó a Anthony Blinken y le tiene especial atención a Argentina, algo que me llama la atención, porque no sé si obedece a todo ese lobby político que él hizo, incluso en ese viaje previo que hizo a Estados Unidos, y que parece que logró ganar algunas afinidades Sí. a pesar de que la parte ideológica no está. Esa sería la única que no obedece a ese efectismo que puede tener la primera ministra italiana o el mismo Donald Trump con el efecto Javier Milei. A mí me parece fundamental el discurso ese que dio Javier Milei en Davos, porque el que cree en la derecha, en el capital, en el trabajo, en el mérito, siempre nos cuesta muchísimo poder explicarlo en la vida real sin que suene tan bonito como el otro lado. Y Claro. él
lo hace sonar feo, pero lo hace sonar convincente. Entonces yo creo que es una figura para los que creen en que el país debe llevarse un poco más del lado del trabajo y del capital. Es una figura fundamental que yo creo que se va a seguir teniendo ese respaldo. Lo que pasa es que ya es un mundo bipolar, como lo ponen. Y hay que ver entonces qué sucede y lo poco que él puede lograr, porque él al final, Argentina es algo minúsculo en todo ese nuevo orden mundial que se quiere crear con todas esas ideologías, ¿no? Coincido plenamente, exactamente esa es mi visión, coincido totalmente. No sé vos, Gustavo, qué pensás. No, yo creo que sería repetir un poco lo que pasó en el año 2018, ¿no? Argentina tuvo una oportunidad muy interesante cuando fue el caso del gobierno del presidente Macri de poder resolver algunas cuestiones de lo que él llama el populismo. Y obviamente que cuando planteamos esos 8 problemas que hablamos al principio de la nota que tiene la Argentina, son generados en gran parte por medidas, por políticas que distribuían riqueza solamente para generar consumo, sin que haya un orden en esa distribución, que es un poco lo que nosotros llamamos capitalismo, pero en realidad el capitalismo como tal tampoco existe, como no existe el socialismo absoluto como tal, sino que son expresiones extremas, y hoy básicamente lo que estamos viendo es de qué manera se distribuye la riqueza, de qué manera se distribuye el ingreso, ¿no? Son formas de cómo distribuirla, si es el trabajo o es la discrecionalidad de un político el que la distribuye, es esa la discusión. A mí me parece que si bien es un fenómeno del marketing, Milei, y la verdad que tuvo mucha repercusión a nivel internacional, su visión atrasa, digamos, su visión es antigua. Es una caricatura de una expresión, es una caricatura, es una exageración de una expresión, es una exageración de un capitalismo. De hecho, cuando él se define anarcocapitalista o libertario, solamente con googlear qué es anarcocapitalista, nadie en su sano juicio lo votaría. Porque el anarcocapitalista considera incluso que la justicia no debería existir como una estructura del Estado, como un poder, sino que la justicia debería ser contratada por las personas que tienen problemas. ¿Por qué yo voy a tener que pagar una estructura judicial para que terceros que tienen problemas diriman sus diferencias? Si yo no tengo problemas, yo no pago justicia. Que la justicia la paguen los que quieran hacer juicio. ¿Por qué yo voy a tener que pagar salud pública si a mí no me importa si mi vecino se está muriendo? Es un problema de mi vecino, y si mi vecino no tuvo los ahorros suficientes como para poder tener un seguro de salud o pagarse un médico, y es un problema de él, es su circunstancia. ¿No? Esa es la visión de un anarcocapitalista. Por eso vemos que no se ocupa de los políticos, de los pobres y de los indigentes, vemos que no se preocupa de los incumplimientos de contrato, porque en realidad para un anarcocapitalista no hay contrato, es la ley de la selva, es sálvese el más fuerte. Por eso no se ocupa de eso, por eso no se ocupa tampoco de la economía en negro, porque la convalida. Porque está de acuerdo con la economía en negro, porque si bien se financia con impuestos, él está en contra de los impuestos, y lo ha dicho él y lo ha dicho Expert, no paguen los impuestos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, pero también con 200, 300% de aumento que hicieron en la provincia de Buenos Aires, hasta yo le hubiera dicho que no los pagaran, es una barbaridad. 200, 300, y eso es kirchnerismo, eso ya no es Milei, es el kirchnerismo. Yo vivo en la provincia de Buenos Aires y hemos pasado de pagar impuestos que pagábamos $1 por decir algo a 4. Es impagable. Yo no estoy para defender los impuestos de Kicillof, ni mucho menos, pero lo mismo pasó con la nafta multiplicó por 3, sí, el combustible multiplicó por 3. ¿Y por qué el combustible que no distribuye, que el combustible solamente lo recaban las petroleras, no genera el mismo rechazo que los impuestos a la patente de los autos o a las propiedades? Es verdad, sí, pero ahí también tenés el efecto de los impuestos en el combustible. En el primer aumento no subieron los impuestos. En realidad los impuestos habían congelado, ahora subieron los impuestos. Sí. Pero las petroleras
que vendían combustible a 350 pesos el litro, en el término de 3 meses lo están vendiendo a más de 1.000 el mismo litro de combustible. Multiplicaron por 3 el precio de los Sí. combustibles. Y los costos no le subieron en esa proporción. No, Gran no, parte no. de eso es margen. Gaby, retomando lo que comentaste hace unos minutos y que coincido plenamente, de que más allá del mérito que pueda tener el presidente Javier Milei por las reformas que plantea, digamos, por sus críticas hacia la política tradicional que ha llevado a la Argentina a la situación que la llevó, no podemos dejar de considerar que su figura también surge en un momento donde en América Latina se está llevando a cabo un proceso donde a una época en la cual se han instalado gobiernos populistas o autocracias o incluso dictadura, se está observando como una especie de resurgimiento de los partidos de derecha. Por ejemplo, en Chile, si bien gobierna Boric, en la última consulta popular que se hizo para tratar la reforma de la Constitución, lo que consiguieron es mostrar un gran crecimiento del voto de la derecha. En Paraguay, con Santiago Peña, se sigue confirmando que los partidos de derecha tienen el control. Bueno, lo tenés a Bukele en El Salvador, lo tenés ahora a Milei en Argentina, y una elección que todavía se cuestiona, que consagró a Lula nuevamente en Brasil, después de que Bolsonaro hiciera un gobierno excelente y terminara en una época que fue tremenda para la economía mundial, como la de pandemia, con deflación y una economía en marcha. Entonces, lo que yo digo es, si este proceso no se estuviera llevando a cabo, político, de pelea en América Latina entre derecha e izquierda, si no existiera, si el escenario sería más calmo, si la cosa estaría más equilibrada, ¿la comunidad política internacional le habría prestado tanta atención a la figura de Milei como le está prestando, o sus reformas hubieran sido motivo de algún comentario, consideradas como propuestas técnicas correctamente y nada más? Entonces, en concreto, Milei ¿es un producto de esta pelea política entre la derecha y la izquierda, o su presencia internacional es todo mérito de él? No sé qué piensan ustedes. Bueno, yo creo que es una combinación de ambos. Él definitivamente, como decía, es un rey del marketing y sabe muy bien expresar su mensaje, y cuando la gente es así tan contundente, yo creo que siempre crea un efecto. Es lo mismo de Nayib Bukele, que muchas veces no podríamos definir si es de derecha, de izquierda, si es dictador, si realmente le está haciendo un bien al país, pero es tan contundente que crea un efecto internacional que es imparable. El tema aquí es que hemos vivido un péndulo todo este tiempo. Pareciera que tenemos mucho tiempo del lado de la izquierda, pero apenas cuando estaba todavía Donald Trump mandando, existía un grupo de Lima que eran justamente democracias de derecha que se estaban enfrentando, por ejemplo, a la dictadura de Maduro. Y eso fue hace nada. A la vuelta de la esquina estaba Bolsonaro mandando, estaba Macri mandando, y la configuración era mucho menos de izquierda. Ahora otra vez está ese polo, y pareciera que Brasil se va a mantener por esa línea, México se va a mantener por esa línea, a Colombia sí se le está complicando bastante, pero no sabemos si puede salir otra persona que vaya del centro izquierda y continúe entonces un poco la ruta de Gustavo Petro. Sí es un enfrentamiento, y a mí lo que me preocupa es que el latinoamericano, como le gusta el subsidio, le gusta la creación de empleos masiva, que quizás no les da un futuro y una prosperidad sostenida, puedan seguir votando este tipo de regímenes que lo que han hecho es llevar a una inflación en Argentina de más de 200 y tanto por ciento. En el caso de Venezuela ha llegado a 1.000.000% el tema de la devaluación, por poner un ejemplo. Y estoy segura que quizás haya una transición democrática en Venezuela. Pasa un tiempo, un gobierno distinto al de Nicolás Maduro, y es probable que nuevamente el pueblo venezolano vuelva a votar por un tema de izquierda. Creo que el latinoamericano ha cambiado su mentalidad, le parece una mejor manera de vivir con subsidios y con mucho
apoyo estatal, y hay otro grupo de individuos que está creyendo todavía en ese sueño americano que también se ha venido diluyendo en el tiempo, en donde el trabajo es el que realmente te da la prosperidad. Aquí en Estados Unidos siguen habiendo los mayores ricos del mundo, vuelven a poner la lista de Forbes, los 10 que están ahí, creo que 9 son de Estados Unidos, pero de ahí lo puedes extrapolar a una colombiana que llega acá a limpiar casas, y si quiere hacer 3 o 4 casas, puede comprarse 2 casas en Colombia, una casa aquí, simplemente trabajando y haciéndose su dinerito a diario con mucho esfuerzo. Son personas que trabajan 20 años durísimo, pero tienen esa capacidad adquisitiva, y eso lo logran a través de Estados Unidos porque no pagan tantos impuestos. Quizás se van a Europa y no necesariamente pueden lograr hacer un patrimonio. Es decir, el patrimonio en Estados Unidos lo puedes construir desde lo más bajo hasta lo más alto, solamente tú decides cuánto quieres trabajar. Entonces, esa idea la trata de explicar Javier Milei, aunque cuando se va para la parte anarcocapitalista ya es mucho, pero yo creo que esa idea también hay que rescatarla. Es una de las que, en las que yo creo muchísimo, y que no se está instaurando en Latinoamérica. En Latinoamérica, los ciudadanos cada vez están pensando más en el subsidio y en el que el Estado me resuelva las cosas. Obviamente, en materia educativa y de salud tiene que haber muchísima más participación del Estado, pero en el día a día el ciudadano es el que realmente construye esa economía día a día. Gustavo, te pido un cierre, Sí. porque ya nos vamos quedando sin tiempo, y Sí, así después... Si querés te hago la pregunta de vueltas y te hago una referencia sobre la pregunta. Yo creo que hay, viste, está lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Y la gran diferencia que yo veo entre el caso de Argentina con Milei y el caso de Estados Unidos, de Meloni, que me parece una brillante dirigente. Meloni me parece muy buena y le está haciendo muy bien a Italia. Una cosa es lo que se dice y otra es lo que se hace. El único de los que estamos hablando, ya sea Trump, Meloni o Milei, que hace lo que dice, es Milei. Los otros tienen un discurso de derecha, pero tienen una actitud mucho más moderada en cuanto a la ejecución de las políticas. No tienen el nivel de violencia ejecutiva que tiene Milei. Milei está echando 70.000 empleados de golpe, hizo una devaluación del 118%, tiene un tipo de cambio fijo prácticamente con una tasa del 70% anual, quitó los subsidios de un día para otro en un momento donde los ingresos en términos de poder adquisitivo real se redujeron en un 30% en promedio. Entonces, ninguna cosa de esas la haría sin duda Trump ni Meloni. No lo harían por una cuestión, ni por una cuestión ideológica, ni por una cuestión de marketing, ni por una cuestión de capital político. Las cosas que se están haciendo en Argentina son destructoras del poder político, no son constructoras de poder político. Y les quiero recordar una cosa: yo soy un fanático de la distribución de la riqueza a través del esfuerzo personal. Pero no hace mucho, en el año 2019, antes de la pandemia, y en el 2020, cuando empezó la pandemia, poquitos días antes de empezar la pandemia, los temas de conversación del Foro Económico Mundial eran renta básica universal. Se habló muchísimo sobre lo que es la renta básica universal, entendiendo que los estados tenían la obligación de distribuir a todos los ciudadanos por igual, tengan o no tengan dinero, una determinada cantidad de recursos para poder satisfacer necesidades vitales. Y es hacia ahí donde va a ir la humanidad, más allá de que tengamos episodios de resistencia como estos. Porque justamente la concentración de la riqueza, como muy bien vos dijiste, menos del 1% de la población mundial concentra más del 70% de la riqueza. El capitalismo o el sistema tributario o la democracia, busquemos el nombre que sea, no ha resuelto cuestiones sociales. Y claramente tener dinero no es todo en la vida. En la vida es muy importante poder mirar a los costados y sentirse seguro, sentirse formar parte de un grupo,
ver que tu familia está bien, ver que tus amigos están bien, y no que cada vez tenés amigos que están peor o familia que está peor y que tenés que asistir. Entonces, es mi opinión personal, ¿no? Yo creo que el trabajo todo lo resuelve. Para eso hay que fomentar el trabajo, para eso no hay que cargarlo con impuestos, para eso el Estado no tiene que competir. En Argentina el Estado compite con todo con el privado. El Estado puede pagar cualquier tasa de interés porque en el peor de los casos la emite los pesos. El empresario no puede emitir pesos para pagar la deuda. Entonces, la realidad, la distorsión y lo que es incongruente en lo que está pasando en Argentina en este momento es que se habla hacia un lado, pero es inviable. Es inviable sostenerlo en el tiempo, salvo que empiecen a hacer reformas estructurales, como puede ser la baja de impuestos, como puede ser la rigurosidad en el cumplimiento de los contratos, pero todo eso demanda acuerdos políticos. No se puede hacer sin acuerdos políticos. Y este gobierno está demostrando que no es hábil o no tiene intenciones claras en concretar acuerdos políticos. Gaby, me parece que dentro de 100 días vamos a tener que volver a encontrarnos con Gustavo. Ya van a ser 200. Entonces ahí vamos a ver cómo ha evolucionado y para dónde está esta situación. Bueno, ojalá que no sea en medio de protestas provocadas, que si el argentino se pone bravo, se ponga bravo solo y no le metan gasolina de parte de las dictaduras de la región, porque eso también lo tienen que tener muy en cuenta ustedes. Mira, yo creo que el argentino está primero me parece que es muy dócil, muy dócil. Me parece que con los recursos que tenían antes para movilizar gente se los cortaron, con lo cual hoy no hay nafta, digamos, no hay gasolina para movilizar gente, por eso las movilizaciones son malas, digamos, no hay movilizaciones multitudinarias. Esa que iban con los ómnibus y con pancho, con sándwich y Coca-Cola, no hay, porque no están los recursos, con lo cual la gente no va. El tema que tenés ahora, que si hay una movilización multitudinaria, va a ser genuina. Y esa no tiene retorno. Yo preferiría que no haya esa movilización. Porque en Argentina, la última movilización genuina que tuvimos fueron las cacerolas. No sé si te recordás de eso. Sí, 2001. En el 2001, 2002 se llamaban cacerolazos. Eran personas que salían con una cacerola y una cuchara a la noche espontáneamente a golpear en la calle en torno a la protesta. Cayó el gobierno. Yo creo que la movilización que vamos a tener en el futuro, si es que estas políticas no dan resultado, es la de las cacerolas, no la movilización de una organización social o un partido político. La gente descree muchísimo de la representación que tenemos hoy día. No se siente representada por nadie, por eso un outsider, te diría prácticamente un stand-upero, porque era más un cómico que un economista, llegó a ser presidente. Gaby, te dejo el cierre para vos. Bueno, muchísimas gracias a ambos por esto y también para nuestra maravillosa audiencia, tratando de ponerle varios puntos de vista, porque cada uno tiene una arista un poco distinta y esos contrastes son fundamentales para que cada ciudadano pueda irse haciendo su opinión. Estábamos con José Daniel Salinardi, contador público nacional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y también el productor general de este espacio Poder y Dinero, y Gustavo Amaturo. Él es doctor en Ciencias Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, empresario y consejero delegado de FinGurú, un experto en esta materia y que, bueno, augura que estas políticas no van a llegar a nada a Argentina. Ojalá nos equivoquemos y, bueno, las cosas se enrumben de una mejor manera para Argentina y para toda la región, porque creo que si Argentina se recupera puede dar un gran ejemplo para otras naciones que están viviendo justamente ese péndulo político entre el populismo y todas estas medidas extremas que se toman de un lado y de otro. Muchísimas gracias, yo me despido, yo soy Gaby Peroso, soy periodista venezolana, radicada en Estados Unidos y formo parte del equipo de elpolitico.com. Será así, hasta la próxima.